mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré mi voz. Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Hoy seré el dueño de mis emociones. La tristeza y la furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico e intransparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Todo vale la pena, porque somos quienes somos por aquello que hemos vivido, somos quienes somos por aquello que algunas otras personas dejaron en nosotros, pero somos absolutamente quienes somos, gracias a aquello que hemos perdido, gracias a eso que ya no está con nosotros. ¿Es tan fácil darse cuenta cuando a uno no lo quieren? ¿Basta con mirar al otro fijamente a los ojos?
¿Alcanza con verlo moverse en el mundo? ¿Es suficiente con preguntarle o preguntarme? Si así fuera, ¿cómo se explica tanto desengaño? ¿Por qué la gente se defrauda tan seguido si en realidad es tan sencillo darse cuenta de cuánto les importamos o no les importamos a los que queremos? ¿Cómo puede asombrarnos el descubrimiento de la verdad del desamor? ¿Cómo pudimos pensarnos queridos cuando en realidad no lo fuimos? Hay aquí algo para aprender. Nadie es más vulnerable a creerse algo falso que aquel que desea que la mentira sea cierta. Y es mentira que tenemos que cargar con cada cosa que hemos querido y valorado. Y es mentira que debemos seguir adelante con todo lo de antes, con todo lo que ya no está. Perdemos no solo a través de la muerte, sino a través del abandono, del cambio, a través de seguir adelante. Nuestras pérdidas incluyen también nuestras renuncias conscientes o inconscientes, la pérdida de los sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida de las ilusiones de libertad, de poder o de seguridad, y por qué no también la pérdida de nuestra juventud. Es imposible poder aceptar con una sonrisa todas las cosas que lamentablemente son ciertas e ineludibles. Hace falta aceptar la verdad que no queremos de asumir de una vez y para siempre, que nuestra madre va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella, que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros, que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos, que esencialmente estamos aquí solos, que tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio, con lo bueno y con lo malo, que a pesar de ser como se esperaba que sea, una niña no podrá casarse con su padre, que algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía, que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas, que no importa cuán listos seamos, a veces nos toca perder. Habrá que aceptar que somos irremediablemente incapaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección contra todo peligro, contra todo dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez o contra la muerte. Muchas veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó, soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Imagínate que vas por una selva. Te encuentras un río y debes seguir tu camino. El río es muy profundo, no lo puedes cruzar caminando. No hay un puente, ni un barco, ni un botero, ni un vado. Y entonces, durante días y días, durante semanas o meses, te dedicas a construir un bote que te permita cruzar el río. Y lo haces. Y estás contento contigo al otro lado del río porque construiste tu bote que te permitió seguir. Y piensas, quizás haya otro río. Quizás pueda evitarme el trabajo de seguir construyendo otros botes. Debo llevar el bote conmigo. Y entonces intento avanzar por la selva cargando con él. Pero es tan difícil. Es tan complicado. Tropiezo con cada rama. Me llevo por delante cada liana. Es imposible, pero persisto. No quiero dejar este bote. Después de todo, ha sido tan útil para mí. Y sin embargo, esto que un día me salvó, este bote que un día representó la posibilidad de seguir, hoy es mi mayor impedimento. Ser un adulto significará aceptar que soy capaz de hacerlo una vez más. Significará dejar atrás aquello que hoy no me sirve, aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en este camino, y apostar a que si hay un nuevo río, seré hoy más hábil para construir un nuevo bote. No hay pérdida que no implique una ganancia, un crecimiento personal, porque lo que sigue, después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro con uno mismo, enriquecido por aquello que hoy
ya no tengo, pero pasó por mí, y también por la experiencia vivida en el proceso. Me dirás, es horrible pensar que la muerte de un ser querido significa una ganancia para mí. Yo entiendo. Podría dejar afuera de esta conversación la pérdida de un ser querido. Podría ponerla en el casillero de las excepciones. Pero no creo que lo sea. En todo caso, la muerte de un ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas, y el crecimiento que de ello deviene también. Pero estamos entrenados a pensar que no debemos sufrir. Hemos sido educados por nuestros amorosos padres para convencernos de que sufrir es algo dañoso, que sufrir nos puede destruir, que el dolor puede aniquilarnos. Pero el dolor es tan saludable en nuestras vidas como lo es la tristeza. El dolor es tan constructivo como puede ser cualquier alerta de que algo se ha desacomodado. Es importante no transformar el dolor en sufrimiento. El dolor es el paso por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. Pero es imposible dejar de desear, y también es imposible poseer infinitamente y para siempre todo lo que deseamos. No somos omnipotentes. Ninguno de nosotros puede ni podrá jamás tener todo lo que desea. ¿Existe la solución? Yo creo que existe, y creo que está a la mano para cualquiera. La posibilidad es aprender a entrar y salir del deseo. Es desarrollar la capacidad de desear sin quedarse pegado a ese deseo, sin agarrarme como se agarra un alpinista a la soga que cree que le va a cerrar la vida. Aprender es, sobre todo, aprender a soltar. Soltar herramientas que ya no necesito. Soltar personas que he perdido. Soltar situaciones que se transforman. Soltar vínculos que cambian. Soltar etapas de la propia vida que han quedado atrás. Soltar los momentos que se han terminado. Y cada uno de ellos ha sido una pérdida que hay que elaborar. Han sido etapas de mi vida que han pasado, y es mi responsabilidad enriquecerme al despedirlas. Gran maestro, dijo el discípulo, he venido desde muy lejos para aprender de ti. Durante años he estudiado con todos los iluminados y gurús del país, y todos han dejado mucha sabiduría en mí. Ahora creo que tú eres el único que puede completar mi búsqueda. Enséñame, maestro, lo que me falta saber. Baduín el sabio, siempre sereno, le dijo que tendría mucho gusto en mostrarle todo lo que sabía, pero antes de empezar iban a beber un té. El alumno agradecido se sentó junto al maestro. Baduín trajo una tetera y 2 tazas de té, ya llenas. Alcanzó una de ellas al alumno y tomó la otra. Antes de que el discípulo empezara a beber, Baduín empezó a volcar más té en la taza llena del alumno. El líquido no tardó en derramarse al plato y del plato a la alfombra. Maestro, por favor, deja de echar el té sobre mi taza, dijo el alumno. Baduín parecía no escucharlo. Luego lo miró a los ojos y le dijo: hasta que no seas capaz de vaciar tu taza, ni yo ni nadie podremos poner más conocimiento en ella. Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza, dice Krishnamurti, solo sirve cuando está vacía. No sirve una taza llena. No hay nada que se pueda agregar en ella. Esta es tu vida. Vas a tener que deshacerte del contenido de tus tazas llenas si quieres llenarla otra vez. Tu vida se enriquece cada vez que llenas una taza, pero también se enriquece cada vez que la vacías, porque cada vez que vacías tu taza, estás abriendo la posibilidad de llenarla de un contenido nuevo. Y una de las tazas que más me cuesta vaciar
y que seguramente más te cuesta vaciar a ti, es la imagen que tenemos del mundo, porque queremos atenernos a que el mundo siga siendo como nosotros lo vimos, porque no queremos aceptar que el mundo cambia, no queremos aceptar que el mundo no es como yo quiero que sea, y que esto implica un duelo. Si me animo a soltar el contenido de la taza de un sueño, quizás pueda encontrarme en la mejor ruta para descubrir la verdad. Hamlet Lima Quintana escribió una poesía, Transferencia, que dice: después de todo, la muerte es una gran farsante. La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida, como si se pudiera cortar la primavera. Porque al final de cuentas, la muerte solo puede robarnos el tiempo, las oportunidades de sonreír, de comer una manzana, de decir algún discurso, de pisar el suelo que se ama, de encender el amor de cada día, de dar la mano, de tocar la guitarra. de transitar la esperanza, Solo nos cambia los espacios. los lugares donde extender el cuerpo Bailar bajo la luna, o cruzar en un río, habitar una cama, llegar a otra vereda, sentarse en una rama. descolgarse cantando de todas las ventanas. Eso puede hacer la muerte. Pero robar la vida no puede. No puede concretar esa farsa, porque la vida, La vida es una antorcha que va de mano en mano, de hombre a hombre, de semilla en semilla, una transferencia que no tiene regreso, un infinito viaje hacia el futuro. como una luz que aparta irremediablemente las tinieblas. Claro que cuesta trabajo soltar aquello que no tengo. Claro que es trabajoso poder desligarse y empezar a pensar en lo que sigue. Por supuesto, es el peor de los desafíos que implica ser un adulto sano, y sin embargo, no hay otro camino. Este es el coraje, esta es la fortaleza de la madurez, saber que puedo afrontar lo que me pase, que inclusive puedo afrontar la idea de que alguna vez, yo mismo no voy a estar. Quizás pueda, por el camino de entender lo transitorio de todos mis vínculos, aceptar también algunas de las cosas que son más difíciles de aceptar, que no soy infinito, que hay un tiempo para mi paso por este lugar y por este espacio, y sobre todo, que debo hacer hoy las cosas que voy dejando de lado. Creo que lo que más nos duele cuando algún ser querido se muere es aquello que no le dijimos, es aquello que no le acercamos, es aquello que no nos dijo. Son esas cosas pendientes las que nos duelen con la muerte de aquellos queridos. Bueno sería empezar a darnos cuenta que este es el momento. Quizás mañana no estés, quizás mañana yo no esté. Hoy es el día de llamarte para decirte lo que siento. La muerte de un ser querido, cualquiera que sea el vínculo, es la experiencia más dolorosa por la que puede pasar una persona. Toda la vida, en su conjunto, duele. Nos duele el cuerpo, nos duele la identidad y el pensamiento, nos duele la sociedad y nuestra relación con ella, nos duele el dolor de la familia y los amigos, nos duele el corazón y el alma, duele el pasado, duele el presente y especialmente duele el futuro. Y la única manera es transitar ese dolor. Cuentan que en una isla vivían todas las emociones humanas, todas. Vivía allí la misericordia y el miedo, el amor y el odio. Vivía también la sabiduría, el conocimiento, la previsión, la vanidad, la tristeza. Todas vivían en esa isla. Un día la sabiduría reunió a todos los habitantes de la isla y les dijo:
Señoras y señores, tengo una mala noticia para darles. La isla se hunde. Esta isla va a desaparecer para siempre y aquellos que no la abandonen desaparecerán también del corazón del hombre por toda la eternidad. Todos se angustiaron, preguntaron, ¿pero estás segura, sabiduría? ¿No puede haber error? La sabiduría dijo, yo nunca me equivoco. ¿Y entonces qué hacemos? La sabiduría contestó, bueno, ustedes deberían dedicarse a construir algún barco, algún bote, alguna balsa que los lleve hasta la isla lejana. La previsión y yo ya hemos construido un avión, y apenas termine de decir esto, volaremos a la otra isla. Y así fue, llevando como polizón al miedo, que como no es sonso ya se había escondido en el avión. La sabiduría y la previsión volaron de la isla. Y todos se dedicaron a construir alguna manera de dejar el lugar. Nadie quería desaparecer para siempre. Todos, menos el amor. Porque el amor pensó, ¿cómo dejar este lugar? Después de tantas cosas vividas, después de tantas cosas sentidas, y volvió a subir a cada árbol y a oler cada flor, y fue hasta la playa, y se revolcó en la arena como tantas veces había hecho, y penetró en cada cueva, en cada rincón de la isla. Y en un momento prefirió pensar que quizás la isla se hundía por un momento, pero luego resurgía y volvía a ser la isla que él había conocido. Pero como respuesta, la isla de un cimbronazo se hundió bastante más. El amor se dio cuenta que por no construir un barco iba a desaparecer. El amor iba a desaparecer para siempre. Así que fue hasta la bahía, el lugar más elevado de la isla. Pensó en pedir ayuda a alguno de sus compañeros y compañeras. Y vio venir el barco de la riqueza, un barco enorme y lujoso. Le dijo, riqueza, riqueza, soy yo, el amor, ¿te acuerdas de mí? Sálvame, no tengo barco. La riqueza le dijo, yo te salvaría, pero la verdad es que tengo el barco lleno de riquezas, lleno de oro, lleno de joyas, lleno de dinero, y no hay espacio para ti. Y se fue. Y el amor vio venir el barco de la vanidad, un barco lleno de telas y de colores y de luces. Le dijo, vanidad, vanidad, sálvame. La vanidad le dijo, yo te salvaría, pero mira tu aspecto, estás todo sucio y lloroso, afearías mi barco. No, no quiero llevarte conmigo. Y se fue. Y por fin vio pasar un bote muy pequeñito. Era el bote de la tristeza. Le dijo, tristeza, hermana, sálvame. La tristeza le dijo, te llevaría de buen grado, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y se fue. El amor se sentó a llorar. No quería privar al mundo de sí mismo. Y entonces escuchó de pronto a alguien que lo chistaba. Ch, ch, ch. Giró la cabeza y vio a un viejito que le hacía señas de que se acercara. El amor se acercó y le dijo, por favor, no hice barco. El viejo le tapó la boca. Sube, le dijo. Yo te comprendo. Yo te salvo. El amor subió al bote del viejo y empezaron a remar para alejarse de la isla, que unos minutos después terminó de hundirse. El amor se dio cuenta que gracias a ese viejo se había salvado, que el amor iba a seguir existiendo en el universo gracias a ese viejito. Llegaron a la isla de al lado y sin decir una palabra el viejo desapareció. El amor se cruzó con la sabiduría y le dijo, oye, me ha salvado un viejo al que yo ni siquiera conozco, ¿quién es? Y entonces la sabiduría le dijo, ese viejo es el tiempo, porque el tiempo es el único que puede salvar al amor que sufre una pérdida.
este cuento. Había una vez un profesor de filosofía. Apareció en su clase con una gran vasija de cristal y un balde lleno de piedras redondas del tamaño de una naranja. ¿Cuántas piedras podrían entrar en la vasija?, preguntó. Y mientras lo decía, demostrando que la pregunta no era solo retórica, empezó a colocar de a una las piedras, ordenándolas en el fondo y luego por capas hasta arriba. Cuando la última piedra fue colocada sobrepasando el borde de la vasija, los que habían arriesgado el número de 14 empezaron a murmurar, satisfechos. El maestro dijo: 14. Estamos seguros de que no cabe ninguna piedra más, ¿verdad? Todos los alumnos asintieron con la cabeza. Contestaron afirmativamente y algunos hasta aplaudieron su intuición. Error, dijo el docente. Y sacando de debajo de su escritorio otro balde, empezó a echar piedras de canto rodado dentro de la vasija. Las piedras más pequeñas se escabulleron entre las otras, ocupando los espacios que habían quedado entre ellas. Los alumnos aplaudieron la genialidad del docente. Y cuando hubo terminado de llenar el recipiente, dejó el balde y volvió a preguntar: «¿Está claro que ahora sí está lleno?». «Ahora sí», contestaron los alumnos satisfechos. Pero el maestro sacó de abajo del escritorio otro balde. Esta vez el cubo venía lleno de una fina arena blanca. Con la ayuda de una cuchara, el profesor fue echando arena en la vasija y con ella ocupando los espacios que habían dejado entre ellos las piedras más pequeñas. «Hay mucho más de 14. Podemos decir ahora que está lleno de piedras», aseguró. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza?, le preguntó a los alumnos. Un murmullo invadió la sala. Se hablaba de la necesidad de poner orden, de colocar las cosas adecuadamente, de ser astuto, ingenioso, de no confiar en las apariencias y de tantas otras cosas muy simbólicas. «Todo es verdad», dijo el creativo docente, «pero hay un aprendizaje todavía más trascendente en esta experiencia». El maestro hizo una pausa, muy teatral, y luego concluyó: «Es importante hacer primero lo primero y después de ello ocuparse de los demás. Cada cosa a su tiempo. No se trata de darse prisa, de poner todo en cualquier lugar, ansiosa y descuidadamente. Si yo», dijo el maestro, «me hubiera ocupado de poner primero lo primero y hubiera empezado por la arena, las piedras más grandes no hubieran tenido espacio. Para llegar a destino y sobre todo para no perder el rumbo, hace falta priorizar lo importante sobre lo accesorio. Es necesario ser pacientes en nuestras demandas y privilegiar las grandes cosas sobre las menudencias. La libertad y la capacidad de dejarse fluir no están reñidas con poner en orden algunas cosas. Si pretendemos terminar ocupándonos de todo lo que precisa nuestra atención, puede ser imprescindible empezar por poner en su lugar primero lo primero, antes de ocuparse de lo último. Es cierto que siempre hay cosas que deben resolverse antes que otras si uno pretende encontrar la manera de resolverlas todas, pero no es menos cierto que para saber cuáles son cuáles, tengo que animarme a calificar mis necesidades, a darle a las cosas la importancia que les corresponde, ni más ni menos. Solo así podremos actuar como más conviene, empezar por lo grande, por lo importante, por lo fundamental, y solo en casos muy específicos, empezar por aquello que es urgente, aquello para lo cual después puede llegar a ser tarde. A la hora de hablar de prioridades y privilegios, no puedo olvidarme de dos matices. El primero, que ningún orden es definitivo e inalterable y que mi lista siempre depende del momento de mi vida en la cual la hago. El segundo, tanto más importante que mi propio orden, es que no tiene por qué mi orden coincidir con el de todos. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación exigimos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestro vecino, a nuestro gobernante, que solucione nuestro asunto ahora mismo, que se ocupe primero de nuestro tema, porque es para nosotros prioritario, urgente, imprescindible e impostergable? ¿Cuántas veces nos quejamos sin tener en cuenta que quizás nuestra piedra, para nosotros la más importante, es un grano de arena en medio de lo que está pendiente para los demás? Como ya le dije, aprendí muchas cosas de esta historia que me contaron aquel día, de las piedras y de las vasijas. Las dos últimas cosas que aprendí me fueron enseñadas hace muy poco tiempo. Aprendí a no olvidar que para la conveniencia de todos, quizás le toque hoy a mis deseos esperar un momento más adecuado. Y lo más importante,
Aprendí que hay cosas que, aunque parecen ser menos importantes, no lo son, y que es necesario dejarles siempre un espacio. Déjeme que le cuente qué quiero decir. Tomando al pie de la letra el ejemplo del cuento, me ocupé algunas veces de mostrarlo efectivamente con piedras y vasijas frente a grupos de personas, para enseñar en vivo algunas de esas cosas aprendidas y sobre todo para enseñar la importancia del orden y del sentido común. Hace un par de años, convocado por la Universidad de Salamanca a dar una charla a un grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de marketing y de publicidad, monté este numerito de las piedras para hablar de las prioridades. Me hice llevar una vasija de vidrio, las piedras de los dos tamaños y, por supuesto, el cubo lleno de la fina arena que iba a necesitar para el final. Desde el principio le confieso que me sentí muy entusiasmado con las caras de los alumnos. Era fácil ir adivinando en sus expresiones el proceso interno de su propio deslumbramiento, similar al mío, la primera vez que aquel hombre me contó el cuento en Rosario. Cuando terminé de explicar lo más importante para aprender de la experiencia, uno de los alumnos se puso de pie y pidió permiso para decir que él había aprendido algo más. Yo me sorprendí. ¿Algo más?, le dije. Me dice, sí. ¿Qué es?, le pregunté. Me dijo, ¿puedo pasar a mostrarlo? Sí, claro, le contesté, sin saber muy bien qué pasaría. Y entonces el jovencito, un joven barbado, con aire de rebelde, avanzó caminando hacia el estrado. Traía en la mano una de esas tazas de papel donde las máquinas expendedoras sirven el café o el té. Al llegar a mi lado, me dijo, con permiso. Y entonces vació la taza dentro de la vasija, volcando el café. Todo el café que tenía fue absorbido con velocidad por la arena que tenía la vasija, dejando solamente el rastro de la espuma marrón que había quedado en el borde del recipiente. Lo que yo aprendí, dijo el joven, es que tal como yo pensaba, uno está lleno de cosas para ordenar, pero siempre hay lugar para compartir un cafecito con los amigos. Junto con todos los demás, aplaudí su comentario. El joven alumno tenía razón y me había enseñado algo muy importante. Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día. No había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento, y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con amenaza de aburrimiento flotando en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura, a la investigación, esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche el hombre no durmió bien. Se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin siquiera detenerse. Sinclair salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él, pero el cartero le aseguró que nada había en su saco para ese domicilio. Le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Simplemente no tenía correspondencia. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó todavía más. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta
y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar de su amigo, que no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero éste se limitó a preguntar: «Perdón, señor, ¿nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma. Rió forzadamente, presionando al otro para que le sirviera una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar, dando aún más motivos al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle. Camino de su casa, Sinclair se cruzó con muchos otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado de su mente. Había una confabulación en su contra, y él había cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante 2 días se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó o anhelando la visita de alguno de sus antiguos amigos. Pero nada de eso pasó. Nadie se acercó a su casa. Nadie tocó su puerta para saber de él. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono, de pronto, dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la 5ª noche, Sinclair decidió ir al bar donde siempre se reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio, como siempre, en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó con ellos. De inmediato se hizo un lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no aguantó más. «¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? Si hice algo que os molestó, decídmelo, acabemos con esto. Pero no me tratéis así, porque me estoy volviendo loco». Los demás se miraron unos a otros, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos quiso girar su dedo índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación. Después la suplicó, y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le estaban haciendo esto. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor», le dijo, «ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho usted nada. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba 1 tonelada. Ya en su cuarto, se tiró sobre la cama. Sin saber cómo ni por qué, había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales, ni en el recuerdo de sus conocidos, menos aún en el afecto de sus amigos. En su mente aparecía un pensamiento como un martilleo, la pregunta que los demás le hacían y que él mismo empezaba a hacerse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar a esa pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, su número de documento de identidad y algunos otros tantos datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? Verdadera, interna y profundamente. Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, ¿eran suyos verdaderamente? ¿O eran, como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a quienes esperaban que él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una determinada manera. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días, descubrió algo que lo tranquilizó. Esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin tener que buscar la aprobación de nadie. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo entrando en sus pulmones. Se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas, percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez en mucho tiempo
no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él, no por los demás. Ahora por fin lo sabía, su propia existencia no dependía de los otros. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Sinclair se durmió tranquila y profundamente, y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera pasado. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Todo, salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era. Jorge terminó de contar. Hizo una respiración profunda y siguió. Y este es tu cuento, Demián. Cuando no eres consciente de tu dependencia respecto de la mirada de los demás, vives temblando frente al posible abandono de los otros que, como todos, aprendiste a temer. Y el precio para no temer es acatar, es ser lo que los demás, que tanto nos quieren, nos presionan para que seamos, nos presionan para hacer, nos presionan para pensar. Si tienes la suerte, entre comillas la suerte, del personaje de Papini, y el mundo en algún momento te da la espalda, no tendrás más remedio que darte cuenta de lo estéril de tu lucha. Pero si no sucede así, si tienes la desdicha de ser aceptado y halagado, entonces estarás abandonado a tu propia conciencia de libertad. Estarás forzado a decidir acatamiento o soledad. Estarás atrapado entre ser lo que debes ser o no ser nada para nadie. Y a partir de entonces podrás ser, pero solo y solo para ti.